Por supuesto, como todos los que estamos acá, hemos pasado por una etapa en nuestra vida que vivimos circunstancias, desafíos y que son claves en buena medida para lo que hoy somos como personas, como seres humanos. Y yo quiero contarles básicamente dos elementos de arranque. Lo primero es que las circunstancias todo lo coloca a uno en momentos decisivos, importantes, y me ha llevado un poco a tener algunas experiencias de relacionamiento en particular con jóvenes, quizás no de la magnitud, de la consistencia que tienen ustedes todos los días al frente de sus iglesias, pero en buena medida les sirven a uno como elementos de referencia. Hace exactamente unos 11, 12 años me correspondió ser responsable, coordinador de un equipo de consultores que formulamos en esa época la Política Nacional de Juventud. Un instrumento de política pública que la pretensión en aquel momento era que planteara las líneas, los desafíos centrales que el Estado de Guatemala tiene que tratar de hacer para tratar de responder al conjunto de desafíos que en aquel momento tenían los jóvenes. Y cuando digo aquel momento es porque 10 años o 12 años parecerían ser, no sé, para ustedes es poco o mucho, pero en cualquier caso es una dimensión de tiempo en donde ha pasado, digamos, bastante agua bajo el puente. Es decir, durante la última década han habido importantes avances, no solo en la tecnología, sino en una serie de áreas que hoy quizás estaríamos hablando de otros desafíos en términos de la juventud. Entonces, lo que les quiero mencionar es, hace 12 años estuve involucrado en el diseño de un documento fundamental en el país que lamentablemente los gobiernos de turno no han implementado en gran medida y se ha quedado, digamos, un tanto guardado. Yo soy docente universitario, como aquí se me presentó, eso es en buena medida lo que me dedico y por lo tanto, más o menos 3 o 4 días a la semana tengo contacto con jóvenes universitarios. Y decir jóvenes universitarios en este país se dice fácil, pero no lo es. Finalmente corresponde con una porción de personas, de guatemaltecos, hombres y mujeres, que son de los pocos que tienen acceso a la educación superior. La mayoría de jóvenes en este país, aunque lo quisieran, aunque lo quieran, no tienen necesariamente ese acceso a la educación superior. En cualquier caso, entonces convivo un poco con eso, también con jóvenes, y por supuesto lo hago también desde mi casa. Yo soy padre de familia, tengo 2 hijas, ya bastante, digamos, mayores en términos de su vida, pero también toda esa confluencia de experiencias me sirve en buena medida para lo que hoy quiero trasladar con ustedes. Así que en orden, en atención al tiempo, quiero en principio presentarles lo siguiente. Bueno, perdón, me adelanté aquí con un par de cosas que tengo. Vamos a ver si esto corre. Sí, perfecto. Lo primero que quiero plantearles es que la definición a lo largo de la historia de qué son los jóvenes o qué es la juventud ha sido un tema absolutamente complejo. Es decir, una pregunta que sigue estando dando vueltas. Es una pregunta que no tiene necesariamente hoy una respuesta, digamos, decisiva, contundente. ¿Qué son los jóvenes? Hoy, en buena medida, nos puede servir como punto de arranque, y lo voy a presentar unos minutos después. En buena medida, a veces la respuesta que tenemos es una respuesta relativamente fácil. Los jóvenes son los que están comprendidos entre tal y tal edad. Hoy, desde diversos espacios, especialmente de organismos de Naciones Unidas, se considera, y por supuesto que eso está abierto a la discusión, que jóvenes son todas aquellas personas que están ubicados entre los 15 y los 29 años de edad. Así que para efectos de la charla de hoy vamos a utilizar esa definición, digamos, jóvenes que están en esas edades. Pero lo que vale la pena es hacer, y aquí lo que quiero presentarles a ustedes de inicio, son algunos elementos de reflexión que nos pueden ayudar un poquito a lo que finalmente es el cometido de este gran evento. Este evento, como aquí lo sabemos todos, se denomina Conectando Generaciones. Así que lo que queremos es tener algunos insumos que me ayuden a hacer esos clics con esas
nuevas generaciones o con ese conjunto de generaciones que no necesariamente corresponden, al menos desde el punto de vista etario de las edades, con las nuestras o las que están aquí representadas, que somos, digamos, de variantes, de varias generaciones. Pero necesitamos conectar con los jóvenes. ¿Y qué implica conectar? En principio es considerar. Elemento número 1, elemento clave me parece a mí, es la juventud es un grupo social o un conjunto de grupos sociales diferenciados. El gran desafío que en principio les planteo acá es no pretender uniformizar a los jóvenes. No pretender considerar que los jóvenes son todos iguales y que todos los jóvenes que están entre 15 y 29 años o la edad que ustedes consideren, todos son básicamente como un copy-paste, diríamos ahora, de ciertas consideraciones. No lo son. Ahí lo que estamos hablando es de un tema de identidades, múltiples identidades. Y lo que implica entonces es, en principio, reconociendo esa variopinta diversidad de seres humanos, es tratar en lo posible de hacer conectar generaciones. Tiene que ver también poco a poco, una tarea clave para nosotros corresponde es en qué consisten esas identidades. ¿Identidades de qué tipo? Identidades sociales, identidades políticas, identidades desde el punto de vista étnico en este país, pluricultural y multiétnico. Esta dimensión multiétnica es absolutamente fundamental. Si no comprendemos eso, evidentemente nuestras posibilidades de hacer clic pues van a estar, pero van a ser débiles. No vamos a lograr hacer el suficientemente clic. Y el clic que pretendemos acá, o así lo entiendo yo, no es un clic momentáneo. No es un clic de un solo que dure un segundo o 2 segundos o 1 minuto. Quisiéramos que sea un clic que dure un buen tiempo. No sé cuánto es un buen tiempo, pero es, digámoslo así, de larga duración. Entonces, un primer elemento que quiero subrayo es juventud, aunque lo hablamos como individual, o como lo hablamos, habría que ponerle más bien el apellido de juventudes, identidades múltiples, diversas. Y después voy a colocarles algunos datos. Segundo elemento que quiero aquí plantearlos es que esta es una categoría. Es decir, esto es una creación, es un invento. Pero invento en buen sentido, ¿no? Cuando hablamos de juventudes, cuando hablamos de ya sea en singular o en plural, es producto, este concepto, esta palabra, del desarrollo del Estado moderno occidental. Y si nos ubicamos en el tiempo, yo sé que a ustedes el tema del tiempo y las historias y la historia es fundamental. Deberíamos de ubicarnos más o menos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? Pasaban muchas cosas, evidentemente, pero la referencia que quiero aquí colocar es la revolución industrial. La revolución industrial marcó, digamos, un parteaguas y de ahí en adelante se comienza a hablar, hace entrada en escena el concepto y la realidad de las juventudes. Pero ¿desde qué perspectiva? Que es la que a mí me parece importante subrayar. Desde la perspectiva de reconocer que los jóvenes eran mano de obra. Y esa consideración inicial es absolutamente poderosa, porque se reconoce, no desde el punto de vista de las identidades, que eso lo estoy diciendo yo ahora, sino desde el punto de vista de reconocer que los jóvenes estaban allí y que era, de repente, mano de obra barata, a la cual se podría utilizar fuertemente para múltiples trabajos que en ese momento histórico fundamental de las historias de la humanidad se requería. ¿Sí? La revolución industrial requería mano de obra intensa para comenzar a trabajar en el descubrimiento de la época que fueron las fábricas, las grandes factorías. ¿Sí? Por cierto, aquí en Quetzaltenango estamos ubicados todos hoy, digamos, indistintamente de si somos de aquí o no. Yo sé que la mayoría no son de acá o no somos. Mis orígenes sí, pero yo no. Quetzaltenango fue un centro neurálgico unos años después de algunas de las primeras grandes factorías que se crearon en Guatemala de producto de la revolución industrial. Eso es como un comercial si ustedes quieren, pero bueno, no vamos a hablar de esto. Entonces es una definición, el concepto de juventudes, que tiene atrás de eso un elemento clave, que es control. A lo que quiero aquí plantearles es
el tema de juventud, mano de obra, revolución industrial, sí, pero fundamentalmente hay un elemento clave que persiste hasta el día de hoy, que es control. Lo que consideramos es, los jóvenes necesitan control, los jóvenes necesitan límites, los jóvenes necesitan toda una serie de cuestiones que tienen que ver todavía con ese elemento primario del control. Los jóvenes nos interesa clasificarlos, nos interesa castigarlos. Recordar muchísimo que hasta el día de hoy está vigente, por ejemplo, y en el caso guatemalteco habría que hacer un poquito de reflexión, la consideración para muchos de que toda aquella persona que tiene menos de 18 años no es ciudadano y que se adquiere la ciudadanía sí y solo sí después de los 18 años y que para eso tienen que tener un documento que yo tengo por aquí en la billetera, que es el famoso DPI. Entonces la pregunta que uno se hace es, todas aquellas personas que tienen menos de 18 años, ¿qué son? ¿Qué son? ¿No lo vamos a considerar como ciudadanos? ¿Qué es eso? Eso es un elemento, no voy a ponerlo a discusión, pero lo que quiero aquí plantearles es la referencia de control, de castigo. En muchos países, y en Guatemala estuvo vigente durante mucho tiempo, también el tema de que los jóvenes son los que tienen que prestar servicio militar obligatorio. Los jóvenes son los que tienen que hacer tal cosa. Los jóvenes son los que tienen que cargar con un conjunto de responsabilidades que ya no son la mano de obra barata de la revolución industrial, pero sí tienen un montón de responsabilidades adicionales. Versus, y a eso lo que quiero ahora plantear, versus un elemento que ha estado dando vueltas toda la vida durante los últimos 200 años más o menos, que es oportunidades. Si de algo los jóvenes cuestionan, se quejan, levantan la mano, levantan las manos o lo que sea, es la necesidad de tener fuentes, oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De estudio, oportunidades de desarrollo, oportunidades laborales, oportunidades de ingreso. Oportunidades, oportunidades, oportunidades. Y por supuesto, ante la falta de muchas de esas oportunidades, los jóvenes buscan canales. Pero cuando uno habla de buscar canales, en el centro, quizás de forma inadvertida, lo que está presente es el concepto de el joven es permanentemente inquieto a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí y en cualquier otra parte del mundo, el joven es más o menos, con sus diferencias culturales, lingüísticas y demás, los jóvenes son básicamente inquietos. Y parte de la inquietud tiene que ver con eso, la necesidad. Si ustedes van viendo, esta es una especie como de ecuación. Vamos juntando las piezas de rompecabezas. Los jóvenes son múltiples identidades. Los jóvenes son buscadores de tener satisfactores, como todos seres humanos. No estamos diciendo nada que no esté ajeno a todos los que estamos en este importante salón, pero la ecuación tiene un componente adicional que es falta de oportunidades. O si lo queremos ver en alguna medida no tan negativamente, es limitadas oportunidades. Hay oportunidades, pero no juegan, digamos, al mismo ritmo. Todos los años en este país se gradúan no sé qué cantidad se gradúan, me refiero del nivel medio, de bachilleres, de maestros, de peritos contadores y de ahora de una amplia gama de carreras del nivel medio que existen. Pero la pregunta es, si estuviéramos aquí en una graduación, todos aplaudimos, se gradúan y genial, y después hacemos una celebración, y después de eso, ¿qué hacemos? Estos jóvenes, en gran medida, la pregunta se queda ahí en el aire, ¿verdad? Es decir, los jóvenes ahí están diciendo, con este título que salgo de acá, quiero utilizarlo, quiero ser, por supuesto, feliz, pero también quiero generar ingresos. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Y en la cuestión de qué hago, qué elementos busco, las respuestas están, pero no son necesariamente de la misma contundencia. Es decir, son pocas las respuestas. Los jóvenes que buscan, en gran medida, migrar en condiciones irregulares, absolutamente inhumanas y demás, migrar, irse de la ciudad, de la localidad, de la comunidad o del país, o irse al extranjero. Eso es un común denominador. No estoy diciendo nada de lo que no de alguna forma sepamos.
Por supuesto que ahora migrar tiene especialmente de manera irregular a los Estados Unidos, sabemos todos aquí que tiene eso ahora otras implicaciones. Pero bueno, quiero aquí plantear lo siguiente. Se comenzó a hablar, mientras esto ha sucedido, se han dado algunas, yo denominaría ventanas de oportunidad. Ciertas ventanas de oportunidad, y es esa parte que quisiera, creo yo, subrayar, porque es un elemento, digamos, positivo, al menos esperanzador, y creo que la iglesia es fundamentalmente eso, generadora de esperanzas, en términos de decir, bueno, hay ciertos avances que se han dado en la historia de la humanidad y en la historia de Guatemala en ese sentido. Se ha hablado un poquito, se le ha reducido un poco el elemento un poco del control. Se ha hablado ahora de la universalización de los servicios, es decir, ahora ya los jóvenes pueden tener un poco de acceso a la educación en el país con sus más y sus menos. Así también se han fijado edades para la responsabilidad penal, eso también es importante, pero al mismo tiempo han aparecido otros fenómenos. Han aparecido otra serie de fenómenos sociales y demás que siguen estando como un reto central para los jóvenes, porque de eso se trata lo que hoy vamos a hablar acá, lo que estamos hablando. Por lo tanto, a lo largo, y con esto quiero subrayar este punto. Vamos a ver, el punteado no mucho me funciona, pero bueno, aquí en esta misma pantalla aparece un bullet que dice el trato preferencial de los jóvenes. El trato preferencial de los jóvenes hoy hay que verlo en términos afirmativos, hay que verlo en términos positivos. Es decir, si históricamente se les ha visto en términos en alguna medida todavía negativos, hay que crear ventanas de oportunidad para decir, bueno, sí debe de ser un grupo al cual requiere un conjunto de tratos preferenciales. Lo cual no implica dejar de lado los elementos de control, los elementos de factores de riesgo, que los hay y muchos. Evidentemente hoy los factores de riesgo que se ciernen frente a las juventudes, frente a todos los seres humanos, pero especialmente frente a este grupo, siguen estando presentes. No podemos negar esa realidad y negar que se han incrementado. Hace, no sé, 5 o 6 décadas atrás, si estuvieras en este mismo salón, no estuviéramos hablando del factor de riesgo de la trata de personas. Hoy la trata de personas es uno de los grandes fenómenos criminales que determinan, que están condicionando muchas de nuestras sociedades, pero que particularmente están afectando a los niños, niñas y adolescentes. Es una realidad. Y en este país lo es también. Hoy el fenómeno criminal, tenemos un montón de estructuras criminales, donde el tema de las maras es uno de muchos otros fenómenos criminales y donde el sujeto, jóvenes, está ahí al centro de esto. Pues voy a pasar a lo siguiente. Entonces, entrando un poco más en materia y tratando de darles algunas pistas aquí a manera nada más de sugerencias, ese es mi cometido. Hay que considerar entonces que alentar a los jóvenes a que se organicen, a que trabajen en forma conjunta, es absolutamente una necesidad humana. Si a lo largo de la historia de la humanidad, todos los seres humanos, jóvenes o no jóvenes, hemos tenido una necesidad. Aquí está el elemento concreto. Aquí están reflejadas diversas formas de organización. La iglesia es un factor histórico en el mundo alrededor del cual se han vinculado diversas formas de organización. Así que nosotros, los que estamos aquí, representamos esto. La organización es una necesidad humana y por lo tanto alentar a los jóvenes a que se organicen en pequeños clubs, en clubs de lectura. Muchos jóvenes ahora leen. Que lean cosas que nosotros no comprendemos es un asunto diferente. Pero el joven lee, el joven atiende, el joven está ahora interesado. Muchas veces nosotros consideramos que el joven está inatento porque está compenetrado N horas al día en las redes sociales. Sí, eso en buena medida pudiera ser cierto. El tema es que esta es una forma de comunicación diferente a la nuestra. Estemos hablando de códigos diferentes, no implica que los jóvenes sí están buscando conectarse. El tema es si nosotros estamos dispuestos a formar parte de esa conectividad o no. Pero bueno, a lo que quiero aquí plantearles es, segundo elemento clave es que los jóvenes es una suerte de poder colectivo. O sea, hay una fuerza importante, fuerza social, fuerza de fe, fuerza económica, fuerza política
Y voy a reforzar eso a partir de unos ejemplos que quiero compartirles a continuación con ustedes. Entonces es importante también lo que ahora se denomina descodificar las formas de vinculación con los jóvenes. Nosotros aquí estamos hablando quizás en diferentes códigos. Entre todos nosotros tenemos diferentes formas de relacionarnos con códigos. Los jóvenes tienen cualquier cantidad de códigos. También de formas de relacionamiento. Entre ellos y también entre ellos y las otras generaciones. El asunto, un elemento fundamental que tenemos que hacer si queremos conectarnos con los jóvenes es al menos intentarlo. No sé si lo vamos a lograr o no. Les soy absolutamente honesto. Pero al menos intentar acercarnos a los jóvenes en sus códigos. En sus códigos. El joven está ansioso en buena medida también. Está hoy permanente. El joven, si lo quisiéramos simplificar, y lo que estoy haciendo es un ejercicio muy simplificado, hoy los jóvenes son permanentemente buscadores ya dijimos, de oportunidades. También de información, pero también les interesa un elemento en el cual ustedes son fundamentales: búsqueda de referentes. Quieren tener referentes, quieren tener imágenes, y nosotros tenemos que convertirnos en una suerte de gran espacio de creación de referentes. Pero no voy a ser referente solo porque esté parado frente a ustedes. Voy a ser referente por lo que hago, por lo que pienso, por lo que siento, por mi relacionamiento, si soy coherente entre mi vida diaria y lo que estoy diciendo acá, etc. Ustedes son, y ojalá lo sean más, referentes. Ese es un elemento, una derivación, digamos, de esto que les mencioné brevemente minutos atrás, de relacionarnos con los códigos de la juventud. No pretendamos hacer la ecuación al revés, que ellos me entiendan a mí. Si me entienden, bueno, y si no me entienden, su problema. Yo ya dije mi charla, mi conferencia, me bajo de aquí y se acabó. No, la ecuación es al revés. O la ecuación tiene que ser un poquito diferente. Que ellos intenten un poco acercarse a mis códigos y yo también acercarme a los códigos de los jóvenes. Esto tiene que ver con el tercer punto que está acá, que es sentido de pertenencia. Los jóvenes andan buscando permanentemente pertenecer. Identidades, pertenecer, mundo común, creación de mundo común. ¿Nosotros le estamos creando un mundo común a los jóvenes? No lo sé, ojalá sí. Pero el reto, el desafío tiene que ver con eso. Un elemento que no voy a preguntarlo porque si no se nos puede abrir un poco más el asunto es, cuando hablamos de las maras y las pandillas juveniles, usualmente lo que puede aparecer ante nosotros es un rostro así como las maras, ¿verdad? Así como algo adverso. Pero si uno se va a la creación de cómo surgen las maras, o a partir de qué surgen las maras, en donde haya sido, no importa si fue en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, o en California, o Los Ángeles, donde sea, surgen a partir de esto: sentido de pertenencia, sentido de identidad, que después se le agregaron otros criminales, obviamente ilegales. Eso por supuesto es una realidad y no vamos a negarla. Pero ahí atrás hay un elemento social o sociológico, antropológico, que es la búsqueda de identidades. Todos nosotros buscamos permanentemente identidades. Inclusive, estoy casi seguro, y perdón si me atrevo a más de esto, es que inclusive como están sentados ustedes, no estoy diciendo todas las mesas, pero probablemente algunas de las mesas que están aquí conformadas se conformaron precisamente a partir de identidades. Si nos vamos a reunir aquí, los que venimos del nororiente o los que venimos de tal lugar, eso es una identidad territorial o como queramos denominarla. Así que no estamos fuera de ese sentido. Un elemento que quiero resaltar acá es el paso de problema a la propuesta. Los jóvenes han sido históricamente, algunos llaman criminalizados, otros pueden llamarlo como quieran, pero el joven es visto siempre de forma estereotipada. Estereotipar a los jóvenes, ¿no? Estereotipar es ponerle sellos, ponerle como stickers.
Pero stickers en algún momento son stickers que no se quitan, sino son como stickers permanentes. Estereotipar a los jóvenes. Entonces el joven es y sacamos toda una lista. Cuidado con esto. No, creo que no es por ahí el camino. Lo importante entonces es pasar de esa visión, que es una visión, me parece que hay que darle vuelta, a una visión de decir, bueno, ¿qué proponen los jóvenes? Y no tienen no tienen idea ustedes de que cuando se hacen hoy por hoy están de moda en todo el tema de todo este rollo del avance de la tecnología y demás, un elemento al cual algunos, si les interesa, podemos trasladarles algunos materiales. A lo que quiero hacer referencia es innovación social. Voy a utilizar en 2 minutos un poquito qué es este rollo de innovación social. Hoy hablamos mucho de la innovación en general, pero una vertiente de la innovación es la innovación social. Y lo que se busca con la innovación social es que seamos nosotros, los ciudadanos, las personas, los usuarios de los servicios, etcétera, los que propongamos las medidas de solución. Si nosotros estamos viviendo en carne propia los problemas ABC, pues de repente nosotros también tenemos algunas pistas, algunas cuestiones que sin ser ingenieros en sistemas y sin ser expertos en esto, podemos aportar. Y eso es el tema de la innovación social. Es simple, la ecuación es simple. Así que la historia con esto es, invitemos a los jóvenes, por ejemplo, a cómo digitalizamos algunas cuestiones en la iglesia, cómo hacemos ciertos procedimientos, o puede ser no solamente en la iglesia, puede ser en la comunidad, puede ser en donde ustedes quieran, involucrar a los jóvenes en cuestiones en donde el elemento de la propuesta esté planteado ahí. Y aquí finalmente quiero plantear una última idea de esta primera parte. La juventud no solamente es caja de resonancia. Cuando decimos juventud caja de resonancia solo nos sirve para amplificar mensajes, como las bocinas que están sirviendo acá. Las bocinas no tienen vida propia, están amplificando lo que yo digo. Punto. Y lo que ustedes dicen también, por supuesto. Los jóvenes no son solo eso, tienen pensamiento propio. Y hacia eso es a lo que creo que vale la pena destacar. Sean organizados o no, ya sean que sean organizaciones muy sofisticadas o organizaciones informales, mucho de lo que se genera en las iglesias son organizaciones informales y es absolutamente válido hacerlo. Es decir, no están ustedes motivando a los jóvenes a que armen una ONG de jóvenes, pues. No, si me están diciendo ustedes, hay que hacer un grupo de oración, hay que hacer un grupo que se encargue todos los días que haya trabajo de la iglesia, que se encarguen de organizar el escenario, que se encarguen de la música, que se encarguen, estos son finalmente movilizar a los jóvenes. El joven hoy por hoy lo que necesita es movilizarse, estar en continuo ejercicio, movilizar el principal músculo que tenemos todos. Que no estoy hablando de necesariamente de las piernas y los brazos, sino tiene que ver también mucho con el corazón. A continuación les quiero presentar, ahí está, unos datos, unos cuantos datos. Hoy, y hay un dato que le voy a mencionar de punto de partida que no está aquí. Hoy en el mundo hay poquito más allá de 8.000 millones de habitantes. 8.000 y fracción. Y seguramente en este momento que estamos nosotros acá están naciendo en el mundo N personas. Entonces el número se está moviendo minuto a minuto, segundo a segundo. Ojo, que el 25%, una cuarta parte del total de los 8.000 millones de habitantes que somos en el mundo, están considerados entre los 15 y los 29 años de edad. Estamos hablando de más o menos entre 1.800 y 2.000 millones de personas. Esos números son fuertes. Dicho así, una cuarta parte de la población global son personas que podemos considerar en esa categoría entre 15 y 29 años como, pues, son una cuarta parte. Entonces ahí hay un músculo o un conjunto de músculo que lo que queremos es, obviamente, que camine al lado de la iglesia de la mejor forma posible. Ahora sí voy a hablar de cifras de Guatemala, y aquí están, no necesitan mucha traducción en ese sentido. El Censo Nacional de 2018. ¿Por qué el Censo Nacional? Porque es el último censo que tenemos en este país. Es un dato, por lo tanto, oficial. Consideraba que Guatemala tenía
digámoslo así para redondear, cerca de 15 millones de habitantes en 2018. La proyección, estas son fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística para el año en curso 2025, indica que en Guatemala somos un poquito más allá de 18 millones de habitantes. 18 para dejarlo ahí más o menos cuadrado. Personas entre las edades que ya mencioné, estamos hablando del 37.92%. Lo primero que uno dice acá es, si a nivel global este mismo, el dato es más o menos el equivalente al 25%, el dato en Guatemala es el 38%. Si nosotros estamos arriba del promedio mundial. Esto es lo que nos dice o nos confirma, porque lo que voy a decir a continuación no es nada nuevo, que la población de este país es fundamentalmente joven. O sea, no estoy descubriendo el agua azucarada, pero cuando lo hacemos con datos, nos permite un poco decir, ok. Y esta cantidad está, digamos, esta estimación, si vamos a las estadísticas del INE, lo van a ver ustedes que se mantiene de forma incremental. Ya no incremental como hace 20 años, pero se mantiene incremental. Otro dato importante que tiene que ver con derechos políticos es total de personas empadronadas. Es otra categoría. Y después les voy a mencionar por qué saqué este dato. Total de personas empadronadas a abril, este dato lo saqué creo que la semana pasada, es de 9.4 millones de personas empadronadas, es decir, aptas para votar en este país. De los cuales ahí están hombres y mujeres. Básicamente sabemos todos ahora que el padrón electoral en Guatemala hay más mujeres que hombres. En el censo también hay más mujeres que hombres. Eso indica que la juventud, en el caso de mujeres, son más o menos cerca del 51, llegando al 52% del total de la población. Es un dato que también tenemos que saber manejar para los programas de juventud, que tenemos que orientarlos en buena medida también en función de este tipo de datos. ¿Por qué planteo datos de empadronados? Porque aquí tenemos nosotros en Guatemala un elemento que es solo un ejemplo de mecanismo de control que seguimos teniendo y que en otros países del mundo ya no existe. Mientras que en otros países del mundo, todas las personas que están habilitadas para votar, son simple y sencillamente todos los que tienen más de 18 años, son ciudadanos desde que nacen, pero adquieren ciertos derechos y también ciertas responsabilidades después de cierta edad, 16, 17 o 18 años, como en Guatemala. Nosotros en Guatemala, y no sé, tenemos un doble control para votar. En otros países del mundo no existe un numerito que se llama el número de empadronamiento. Nosotros para votar en este país tenemos que tener 2 documentos. Tenemos que tener un DPI y tenemos que tener un número de empadronamiento. Si yo tengo DPI pero no tengo empadronamiento, no puedo votar. Ese es un ejemplo concreto, hoy, año 2025, de mecanismo de control, que en otros países, insisto, no existe. Pero eso solo es un dato para la información. Bueno, basados en esto, quiero pasarles un poquito en la recta final en lo que quiero presentarles muy brevemente. Los jóvenes han protagonizado, con la venia o sin la venia, es decir, con la aprobación o sin la aprobación de quien sea, han protagonizado hitos históricos a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy no voy a hacer repaso de eso porque nos pasaríamos aquí 3, 4 días sin dormir hablando de eso. Yo solo quiero hacer un repaso muy rápido de ciertos momentos de los últimos 20 años más o menos, del año 2000 para acá, en donde los jóvenes en el mundo han protagonizado diversos movimientos sociales, políticos. Unos han implicado movilización de calle, otros no. Las valoraciones que tengamos sobre estos hechos es diferente. Hoy no voy a hacer, la intención no es hacer valoraciones de estos movimientos. Solamente es básicamente ejemplificar que los jóvenes son acción, que los jóvenes están buscando cambio, transformación. Y eso me parece que es plenamente vigente y plenamente vinculante con el título de esta actividad. El subtítulo que aparece ahí dice: Conectando generaciones, una iglesia transformando la nación. Entonces, ahí es donde hay un clic, otro clic con los jóvenes. Los jóvenes son buscadores permanentemente de transformación.
Vamos a ver. Bueno, aquí habían unas preguntas. Aquí hay unas preguntas que yo las he dejado en la presentación solo para, en algún momento, no para hacerlas necesariamente para que ustedes las respondan, sino para que en su momento ustedes las tomen en cuenta, para también preguntarles a los jóvenes de sus comunidades. Hoy los jóvenes, y solo es una mención muy rápida que quiero hacer, hoy el mundo, y no los jóvenes, sino todos nosotros, estamos viviendo unas circunstancias absolutamente determinantes en el desarrollo de la humanidad. Y si no lo queremos ver, eso es problema de cada uno. Pero estamos viviendo momentos de transformación social, económica, política en el mundo que no se habían registrado en las últimas décadas, en los últimos años. Y es un momento es un momento de transformación que no sabemos hacia dónde va a concluir. En este momento en el que estamos aquí, en este evento, en este lugar de Quetzaltenango, no sabemos necesariamente en qué se va a traducir este momento, este gran cisma, casi terremoto, que se está generando en términos económicos, comerciales y políticos, de los cuales sí y solo sí, vamos a vernos tremendamente involucrados, afectados en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé. Si es mañana, pasado mañana, etc. Pero va a ocurrir. Los jóvenes también, obviamente. Entonces tenemos que estar muy conscientes que todo esto lo tenemos que hacer en un momento de profunda transformación del mundo. Y de una transformación que tiene una gran interrogante. Porque no sabemos transformación, ok, sí, pero ¿para qué? No lo sé. En ese sentido, y hacia eso va esas preguntas. Así que no es como un ejercicio que ustedes pudieran hacer posteriormente. Y ahora sí les quiero presentar, en términos muy ejemplos de procesos que se han generado en el mundo, de los cuales probablemente de algunos de estos momentos ustedes tengan alguna información, quizás de otros no, ok. Pero esos solo son ejemplos. Está este movimiento, y perdón, pero muchos de estos movimientos tomaron nombres en inglés, así que aquí están los nombres en inglés, tal cual. Fridays for Future. Esto es un movimiento, no voy a entrar en detalles. El origen, bueno, aquí está un poquito el origen y detalles de la información, pero en resumen, este movimiento que ya perdió un poco de velocidad, tuvo como elemento clave el tema de presionar a los gobiernos en el mundo, especialmente a los gobiernos de los países más desarrollados, para implementación de políticas en favor de la sostenibilidad, especialmente de la sostenibilidad ambiental. Es un movimiento más de carácter más ambientalista, pero considerando que el ambiente es de todos y que todo lo que le pasa en el ambiente nos va a repercutir a nosotros en el día a día. Así que este es un poco el movimiento. Este es otro movimiento, quizás más conocido, Black Lives Matter, que es un movimiento generado en Estados Unidos. El movimiento anterior fue generado en Suecia. El movimiento es un movimiento más de Estados Unidos, aunque se expandió a otros lugares del mundo. Y lo que busca, básicamente, aquí están más elementos, tiene que ver con combatir el racismo sistémico. El racismo sistémico. Y uno puede decir, sí, racismo, que sí, pero no perdamos de vista que este es un país también fundamentalmente racista. Así que el tema del racismo no es un fenómeno como tal que lo veamos así como bien lejos. No, está más cerca de lo que queremos ver. Así que este es un movimiento interesante, protagonizado por jóvenes. Otro movimiento es este March por nuestras vidas. Otro movimiento de Estados Unidos. Y este es muy norteamericano, digámoslo así, pero tiene un elemento que me parece que es fundamental. El objetivo es abogar por mayor control de armas, ¿sí? Y eso sí, este es un tema que nos vincula no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Nosotros en Guatemala debería ser una preocupación. La preocupación aquí en Estados Unidos fue mucho producto de las matanzas o de los atentados que se han dado en muchos colegios, escuelas, universidades. Y que han habido, lamentablemente, el último evento fue hace algunos días en Tallahassee, en la universidad una universidad en Tallahassee, en el estado de Florida, en donde murieron, no sé, 4 o 5 personas, que entró alguien ahí a disparar y esto, ¿no? En Guatemala no ocurren ese tipo de eventos, por supuesto, y eso, digamos, nosotros
Ok, bien, pero lo que sí está claro es que aquí lo que tenemos es una cantidad, una proliferación de armas en este país, de lo cual esa sí es una realidad. Todo el mundo quiere andar armado. Tenemos una sociedad que que ahí no voy a entrar en detalles porque cada uno tendrá sus puntos de vista, pero este es otro tipo de movimiento importante. Son muestras de lo que las juventudes están haciendo en el mundo. Otro ejemplo importante, este es en el otro lado del mundo, hace unos 5 o 6 años, las protestas de Hong Kong. Las protestas de Hong Kong, que tienen diferentes denominaciones ese nombre, pero fundamentalmente es defender la democracia y la autonomía de Hong Kong. Este es un movimiento diferente, no tiene ambientalista, no tiene que ver con armas, no tiene que ver con racismo, tiene que ver con derechos sociales y políticos. ¿Sí? Que tiene que ver con Hong Kong, digamos, forma parte de la China continental, pero ha tenido un régimen de autonomía desde hace muchos años, y lo que están defendiendo los jóvenes de Hong Kong, los jóvenes hongkoneses, es su autonomía y no su relacionamiento fuerte con la China continental, que tiene otras políticas y otros mecanismos totalmente autoritarios. Esta es una lucha, en resumen, contra el autoritarismo. Ok, uno dice Hong Kong, China, lejos. Sí, pues sí, por supuesto que está lejísimo. Lo que no está lejos es el autoritarismo. El autoritarismo penetró las estructuras sociales, políticas y hasta religiosas de este país desde hace tiempo. Y ahora, a la luz de lo que está pasando en el mundo, en donde hay un repunte del autoritarismo como gran fenómeno social y político, esto sí debería ser un tema que nos debería de preocupar. No porque nosotros no formamos parte de China, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un elemento fundamental. Esto sí es algo en el cual es importante poner un poquito en contexto, primero informándonos nosotros, y lo segundo, lo que no podemos tolerar en este país es tratar de llevar a cabo este proceso de transformar, conectar generaciones en un escenario cada vez más antidemocrático, cada vez más proautoritario. Eso no es tolerable. Y eso está invadiéndonos a más y mejor. Entonces, solo hago este comentario. Vamos a ir caminando. Este es un movimiento Ni Una Menos. Este es un movimiento latinoamericano. Les hablé en principio de otros lados, este es un fenómeno, este es un movimiento social protagonizado por jóvenes, especialmente mujeres, en Argentina. El tema central es protestar contra la violencia de género y los feminicidios. La violencia de género. Pues sí, Argentina está ahí lejos, ¿no? Ahí está Messi y el fútbol, sí, no tiene que ver con esto. Veamos el fondo. El fondo es violencia contra las mujeres. País es de los países más violentos contra las mujeres. Mucho más violento que Argentina. Y tenemos que reconocerlo, lamentablemente, como una penosa realidad. Algo tenemos que hacerlo. Lo que no pasamos es, todos los fenómenos que estamos recorriendo acá no son fenómenos de una realidad totalmente fuera de Guatemala. Son realidades que están conectadas, pero ya en términos negativos, no positivos, con nuestras comunidades. Y lo que no podemos seguir tolerando, creo yo, es esta reproducción de estos patrones que también están obviamente complicándole la vida a todos nosotros y especialmente a los jóvenes. Voy a avanzar. La Primavera Árabe quizás es el movimiento más conocido por todos ustedes. Esto es un poquito más antiguo. Estamos hablando de los años 2009-2010. Se generó en muchos países árabes, como su nombre lo indica, y esto es un movimiento de reivindicación política. Es otra vez un movimiento de resistencia que se contagió en varios países. Estamos hablando de un poco de Argelia, Túnez, un poquito Marruecos, en la parte norte de África, para ubicarnos más o menos en términos en esas líneas, Libia, que buscaron básicamente salir del dominio autoritario, no más dictadores en esta parte del mundo. Bueno, en el mundo, pero especialmente en el norte de África. Y en la península, ahí estas son fotografías, imágenes que no se miran bien, pero bueno, son de Túnez, año 2011. Movimientos de reivindicación política. Y aquí hay más detalles. Exigir democracia, justicia social y el fin de los regímenes autoritarios. 3 conceptos que están presentes también en Guatemala. Una democracia venida a menos.
una justicia social que es conceptual, pero que no es real, y un autoritarismo que, como comenté minutos atrás, está presente y ha corroído y está corroyendo enormemente las fibras sociales de Guatemala. El movimiento estudiantil de Chile, 2011. Esto es un movimiento interesante que comenzó de una forma bien, si ustedes no están de todo informados, comenzó con el aumento del valor del ticket, del acceso al metro. Bueno, en Santiago de Chile el valor del metro era X y de repente lo aumentan. Entonces hay lo que ha pasado también en Guatemala cuando teníamos servicio público en la capital, que ahora esto pues casi que no existe. Cuando se aumentaban el valor del ticket, hubo protestas sociales. Eso también pero bueno, esto escaló el movimiento. Lo cual indica que estos movimientos a veces no se le puede poner, digámosle, límite. Y escaló, y ahí está el video, no hay tiempo para ponerlo, pero yo lamentablemente, liderado por estudiantes secundarios y universitarios. Secundarios, estamos hablando de 13, 14, 15 años, hasta más de 20, reforma del sistema educativo. Entonces ya no fue la reivindicación, ya no era el aumento del ticket o del boleto del metro, sino era reforma educativa. También otro tema absolutamente fundamental, clave en el país. Este es otro movimiento, Wall Street, ocupar Wall Street. Este es un movimiento más fuerte que tiene que ver con derechos económicos. Importantes Estados Unidos, denunciar el poder del 1%. Este es un tema que tiene que ver con otro fenómeno presente en Guatemala, desigualdad económica. Pocos tienen mucho y la mayoría tiene poco. Uno puede pensar, si eso es en América Latina, mucho por acá, en Estados Unidos no pasa, pues pasa y mucho. Los grandes ganadores, aumento de los aranceles, que es todo lo que está pasando ahora, la guerra no solo bélica, no solo en términos armados, sino la guerra comercial, y en el cual nosotros Guatemala estamos como el jamón del sándwich en medio y con poco margen de maniobra, tiene que ver con desigualdad económica. ¿Quiénes son los grandes ganadores de todo esto? ¿Quiénes son y quiénes son los grandes perdedores? Eso es una preocupación de iglesia. O es una preocupación absolutamente fundamental. Y este es un movimiento que tuvo que ver con esto. Abogar por una economía más equitativa. Como ven ustedes, las reivindicaciones no son nada así como extraordinarias. O sea, no están pidiendo una cosa que uno diga, santo Dios, qué reivindicación más loca esta. Son cuestiones totalmente terrenales. Son reivindicaciones totalmente válidas, humanas y cristianas. Y finalmente vamos a lo último que está aquí. Bueno, este es otro movimiento, Youth for Equality en India, que tiene que ver con promover la meritocracia y cuestionar políticas de discriminación positiva mal implementadas. En dos platos esto tiene que ver cómo facilitar no es la palabra, cómo mejorar las condiciones de acceso a políticas sociales y a cargos a las mujeres. Las mujeres históricamente han estado, sí son mayoría, son lo que sea más en número, pero en realidad son las que menos oportunidades tienen y siguen teniendo. Esa es otra realidad absolutamente fundamental en nuestro país. No podemos negarlas. El acceso social, el acceso económico, el acceso político de las mujeres sigue siendo uno de los gaps, uno de los grandes factores, digamos, que no hemos de asimetría. Y este es un movimiento en la India, protagonizado por mujeres, especialmente de la India rural. La India, el segundo país más poblado del mundo. La India rural, que plantean reivindicaciones laborales, económicas. Y Guatemala. Sí, octubre 2023. Lo incorporé aquí. ¿Por qué? Protagonizado por los jóvenes. Para muchos fueron protestas, fueron cierre de carreteras y fue elementos negativos. Para otros fueron vistos como movilizaciones sociales. Hoy no me interesa a mí entrar en calificativos o no, simplemente es una realidad. Un movimiento o un conjunto de movimientos sociales en defensa de algo que sí es importante para nosotros, el voto, la defensa del voto, la defensa de los derechos políticos y sociales, que se redujeron en movilizaciones que paralizaron este país durante un mes y medio, pero que permitieron un elemento
que habíamos dejado absolutamente desapercibido. Para muchos, el 14 de enero de cada 4 años es un día, como dicen muchos los jóvenes ahora, un día X. O sea, un día X me refiero al toma de posesión. La toma de posesión es un día que para muchos es un día protocolario, un poquito sin mayor sentido, donde algunos prenden la televisión y les gusta ver eso, el acto como tal, pero es un acto como copy-paste cada 4 años. El 14 de enero del cambio de toma de posesión de 2024 no fue un copy-paste. Estuvimos a punto de que no hubiera eso. Pero no solamente es el cambio de toma de posesión y de que alguien se coloque a la banda presidencial, no. Lo que implica es, en términos de retroceso democrático en este país, y los que contribuyeron en buena medida a que eso no se perdiera, son jóvenes. Otra vez son jóvenes. Indistintamente de lo que querramos. Aquí me está haciendo unas preguntas raras la pantalla, no sé qué responder, así que si alguien me ayuda. Perdón, creo que, bueno, no lo voy a colocar acá. Hay otras preguntas y demás. Yo quiero cerrar mi intervención porque creo que estoy en el margen del tiempo con lo siguiente. Quiero, básicamente, a manera de síntesis, presentarles lo siguiente. Hay bastante material que habla sobre las generaciones. Es decir, ubicarlas dependiendo del año en que nacimos o nacieron, ubicar un poco las generaciones. Y por supuesto que lo que buscan mucho de esas publicaciones, que son provenientes de diversos centros de investigación, tanques de pensamiento, es decir, bueno, cada generación tiene sus características. Por supuesto que hay que tomarla como va. Pero bueno, hoy por hoy se considera que existen más o menos, en términos de generaciones de los últimos 100 años, un poquito menos, al menos 7 generaciones. Lo interesante de ver esto, y solo se lo dejo ahí como información, es que cada generación tiene sus distintivos. En algunos casos esos distintivos se cumplen, en otros casos los distintivos no tanto. Vamos a ver. Pero de las 7 generaciones, yo quiero ponerle especial atención a las que tienen que ver con, en términos de edades, con lo que yo estimo, y por supuesto que me puedo equivocar, que son las generaciones de hombres y mujeres que forman parte de sus iglesias, o que no forman parte de sus iglesias, pero que sería genial que formaran parte de las iglesias aquí representadas. Entonces, para ello están, cada generación tiene nombres, le pusieron nombres. Y ahí existen los de la generación Z. La generación Z seguramente ustedes han escuchado, y a mí en lo particular y en lo personal me pega mucho la generación Z porque mis 2 hijas son de esa generación. Entonces puedo en casa, bueno, una ya no vive con nosotros, pero digamos que en general puedo uno constatar si esas características de esa generación más o menos se cumplen. La generación Z está considerada entre aquellos que nacieron entre 1995 y 2009. Y son conocidos, y a eso quiero mencionarlo, conocidos porque son los nativos digitales. Es decir, son aquellos que casi que nacieron con el teléfono celular y la computadora. Muchos de los que estamos acá, no sé, solo por ver, no somos nativos. Yo no soy nativo digital, ni por asomo. Me cuesta. Y hay que entrarle a manejar estas cosas porque sí. Pero nativo digital sería una mentira enorme si le dijera que yo soy nativo digital. Nativos digitales son estos jóvenes que inclusive siendo muy, muy pequeños tienen una capacidad de manejar la computadora, el teléfono y todo lo que es la tecnología. 3 características de la generación Z. 1, nativos digitales. 2, creatividad, innovación e interés por la justicia social. Ok. 3, bueno, dije 3 y son 4. 4 características muy poderosas. Pero lo que nos están diciendo cada característica, que hay que tomarlo como son áreas de oportunidad. Lo que nos están diciendo en 2 platos es mecanismos a través de los cuales yo puedo conectar a las generaciones. Si me están diciendo que son nativos digitales, pues lo digital está en su ADN, digámoslo así. Tenemos que hacer uso de eso.
Si estamos diciendo que se caracterizan por la creatividad, explotemos la creatividad. Si ya vienen con mucho de eso. Nos están dando de alguna forma un poquito, no la receta, pero sí ciertos componentes. Existe en la generación alfa, solo voy a hacer mención de 3 generaciones. La generación alfa es considerada aquella que contempla a los nacidos entre 2010 y 2015. Perdón, 2010 y 2025. Son los que están naciendo ahorita. Obviamente los que están naciendo ahora pues serán jóvenes al cabo de unos años. Pero hay que comenzar el tiempo pasa volando. Y hay que comenzar a pensar eso. Esta generación se caracteriza más o menos por su capacidad de aprendizaje. Aprenden, pero así, a la bala, rapidísimo. Su capacidad de aprendizaje es enorme. Y por lo tanto, su capacidad de distracción es enorme. ¿Por qué? Porque se aburren. Obviamente se aburren. Si mucho de lo que yo digo en 1 hora ellos lo pueden aprender en 10 minutos, los otros 50 minutos les resulta absolutamente inútil. Entonces tenemos que también tratar de comprender. A eso me refería al principio con los códigos. Codificar y descodificar. Es considerar un poquito estos elementos. Y se considera que va a haber todos aquellos que nazcan el otro año, del 2026, los siguientes, no sé, 10 años, van a ser parte de una generación que desde ya tiene nombre, que es la generación beta. De la generación beta, ¿qué podemos decir? Nada, porque no han nacido, así que todavía es muy difícil visualizar por dónde van los detalles. A manera de resumen, no tanto de resumen, sino a manera de tratar de sintetizar. Voy a plantear 2 cosas de la forma más breve posible. Por un lado, tratar de no estereotipar, porque ya dije que no hay que estereotipar, pero sí caracterizar algunos elementos de los jóvenes. Y los jóvenes entonces, cuando hablamos de jóvenes, ¿por qué se representan? ¿Son inquietos? Y eso lo dije anteriormente, inquietos que están elemento a la par en la búsqueda permanente de puntos suspensivos. Agréguenle todo lo que ustedes quieren. De identidad, de información, de referentes, búsqueda interminable de. Ayudemos a encontrarles parte de eso. Nosotros vamos a encontrarles todos los satisfactores, todos los elementos que llenen esos vacíos. No, pero intentémosle al menos disminuirle el tamaño de lo que están necesitando. Y en muchas ocasiones están necesitando mucho. Y los jóvenes también se caracterizan mucho, en buena medida, y perdón si estoy generalizando más de la cuenta, porque pasan por episodios de soledad. La soledad per se no es mala, pero llevada al extremo puede tener sus elementos de complicación. Otro elemento clave es que son permanentemente insatisfechos. Satisfacer a los jóvenes es difícil, pero ubiquémonos también nosotros. Satisfacer las necesidades humanas siempre ha sido difícil. No es algo fácil. Así que hablar de los jóvenes es como hablar solo de ellos cuando nosotros quizás en buena medida estamos insatisfechos. Lo tercero ya lo dije, hay que descodificar o intentar descodificar buena parte de lo que denominan los comunicadores, los metalenguajes de los jóvenes. Eso tiene que ver con qué películas les gustan, qué libros leen y no tienen idea ustedes lo que leen los jóvenes. Les gusta escribir poesía, les gusta escribir un montón de cuestiones importantísimas. El tema es que los códigos en los que escriben son un poquito para uno, un poco difícil de comprender. Y una cuarta característica. En ocasiones, como ya les hablé un poquito de la soledad, del silencio, también me da de la mano del cansancio. Los jóvenes ahora están como una suerte de cansancio que en algunos casos les lleva a episodios perdón, la palabra es fuerte, pero es castiza, es hartazgo. Se hartan, están hartos un poco de la vida, de la comunidad. Y a veces el primer referente de hartazgo somos los padres de familia. Es decir, no nos quieren ni ver, ¿verdad? Uno abre la puerta y dice, ay Dios, se agarran la cabeza lo primero, ¿verdad? Decir, ay Dios, ya viene este. Y de repente uno lo que le está diciendo es, mira,
Baja a cenar, acompañarnos. Quizás es algo muy simple, pero ellos sienten que uno los está como invadiendo su terreno. Llegan a la casa y lo primero que hacen es cerrar la puerta, que es su terreno, su territorio. Entonces no quieren ser invadidos. Tienen esos episodios de soledad, cansarse o hartazgo. Lo primero es respetar esos momentos. Vigilar, por supuesto. Estar atentos. Pero en buena medida también respetar eso, que nos están diciendo cosas. Y ahí tenemos que ser nosotros capaces de descubrirlas. Último minuto que les robo acá es, entonces, en función de todo este mare magnum de cuestiones que yo les he tratado de trasladar en alguna medida, la pregunta que quedaría pendiente es, ¿qué rol esperan de ustedes? Me sumo. ¿Qué esperan de nosotros? En este caso de ustedes como pastores, como conductores, moderadores de iglesias. Y aquí subrayo yo cinco elementos, digámosle, características que me parece que es importante. Lo primero es ser facilitadores. Ojo, no necesariamente ese que tiene la última palabra. Aunque a veces nos mordamos la lengua, literalmente, a veces uno se queda con la lengua así como, mira, estoy a punto de mordérmelo, me la muerdo. Tenemos que jugar un papel de facilitar. ¿Facilitar qué? Información. Facilitar eventos en general. Hay que facilitar. Ser facilitadores. Y eso es un papel absolutamente democrático, no autoritario. Porque lo contrario del autoritario sería que facilitar ni nada. Somatemos la mesa y les impongamos. Esto se tiene que aprender. Y se tiene que aprender así. Cuidado con eso. Solo lo dejo. Segundo elemento es articular. Que va quizás un poquito de la mano del anterior, pero no es lo mismo. Articular. Articular es armar piezas. Pregunto, ¿cuántos de ustedes les gusta jugar rompecabezas? Señora, ¿le gusta jugar rompecabezas? Juega, digamos, normalmente rompecabezas, lo hace asiduamente. Perfecto. Perfecto, usted me acaba de resolver aquí un elemento importante. ¿Le gustan los rompecabezas? No necesariamente solo como distracción, sino le interesa porque nos ayuda, inclusive en ciertas edades, me incluyo, yo tengo 57 años, jugar con rompecabezas me ayuda un poquito a mantener ahí un poco las neuronas, las pocas que uno va teniendo todavía, un poco activas. Pero aquí lo que estoy hablando es jugar a un rompecabezas social más amplio. Cuando hablo de articular, me refiero a jugar rompecabezas, pero juntar piezas. Los jóvenes quieren buscar identidades, ya lo dijimos. Y a veces nosotros podemos ayudarlos a encontrar la otra pieza. No estamos diciendo que intermedien conmigo. Estamos diciendo, yo lo voy a juntar. Que es un poco la dinámica que hizo la pastora anteriormente acá. Juntar piezas. Un poco esto, ¿no? Eso me parece que es importante y es muy potente. Y romper un poquito esa suerte de incertidumbre. Los jóvenes están rodeados de incertidumbre. Ay, pero nosotros también. O sea, solo que los jóvenes lo potencian más. Entonces lo de articular ayuda un poquito a bajarle eso. Tercer elemento importante es fundamental, creadores de confianza. Creadores de confianza. Eso me parece que es como vital, fundamental. Crear confianza. ¿Y cómo se crea confianza? Pues no tengo menú, no tengo receta y no existe la receta. Crear la confianza para mí en principio es complicado. La pérdida de confianza se va así, pero ganarla es como subir el volcán Santa María. En mi vida lo he subido ni pretendo, solo es una referencia. No crean ustedes que me gustan los volcanes, es solo una referencia. Y finalmente, otro elemento que me parece que es clave, y lo mencioné anteriormente, es convertirse, o al menos intentar convertirse en referentes. Referentes. Los referentes ahora, ¿cuántos de ustedes tienen TikTok? No, así que nadie tiene TikTok. No sé con quién estoy hablando. No, alguien que levante que tiene un TikTok.
Ok, muchas gracias, genial, está bien. Allí, perfecto, nítido. Esto no es nada malo. Bueno, el TikTok e Instagram están llenos de una categoría que son los influencers. Y hoy por hoy, ustedes saben inclusive que en países como la China, entre otros, existen universidades de influencers. O sea, son centros, no sé si llamarlo formación, pero centros donde se están creando influencers. Entonces, ser influencer ahora es así como el rollo. Yo no estoy diciendo necesariamente convertirse en eso. Estoy hablando de ser otro tipo de influencer. Un influencer obviamente propositivo, un influencer constructivo, pero para ser influencer de esto que estoy hablando, no de los de TikTok, necesitan ustedes tener un dossier de información fuerte, manejar información en general, ser una suerte como de todólogos, saber un poquito por dónde, en dos platos es por dónde va el mundo, no solo en dónde va su localidad. Hoy los jóvenes no les interesa su comunidad, hoy la comunidad es el mundo, es lo global. Hoy son sociedades, son generación del mundo. Y como dice la frasecita esta, del mundo global o del mundo mundial. Pues sí, los jóvenes son del mundo mundial. Entonces tenemos que ser esto, referentes, positivos, pero con manejo de información. Algo tenemos que hacer para convertirnos, no de la noche a la mañana, sino de manera más integral en ser esos elementos hacia los cuales los jóvenes de la iglesia o inclusive de la comunidad, aunque no forman parte de la iglesia, se acerquen a mí por algo. Se acerquen a mí y a la iglesia por algo, que generemos valor. Esto es un concepto económico, esto es un concepto complicado lo que estoy mencionando y con esto finalizo. Tenemos que ser capaces de crear valor agregado. ¿Creamos valor ahorita? Claro que creamos valor. Y valor muchísimo. Somos generadores de valores en las iglesias. Pero ahora tenemos que ir por más. Por eso es el concepto económico de valor agregado. Tenemos que crearle otra serie de elementos que permitan cumplir un poquito o al menos acercarnos de mejor forma a este concepto de conectar generaciones. Muchas gracias. Feliz tarde.